A continuación resolveremos nuestro primer ejercicio de la ley de Biot-Savart. Primero debemos entender que la ley de Biot-Savart tiene varias formas. Las dos principales son estas que hay en pantalla. La primera de estas, que es esta, requiere una corriente, una longitud sobre la cual se está moviendo esa corriente, usualmente son alambres, a veces son espiras, etc. Y una distancia hasta un punto en el que queremos encontrar el campo magnético. La otra forma ya no trabaja con corriente como tal, sino que trabaja con una partícula cargada en movimiento. Entonces, para estos casos necesitaremos la carga que está transportando esa partícula, su velocidad como vector, es decir, necesitamos todas las componentes de la velocidad, y la distancia hasta el punto en el que queremos calcular el campo magnético. Esta distancia que se encuentra acá resulta ser la misma distancia vectorial, solo que en magnitud. Ya que en ambas representaciones de la ley de Biot-Savart estamos trabajando con un producto cruz, debemos recordar cuál es la definición de este. Consideremos entonces dos vectores, el vector v1 cuyas componentes son a en i más b en j más c en k, y un vector 2 cuyas componentes son d en i más e en j y f en k. Ahora, el producto cruz de estos dos vectores es el determinante de la matriz compuesta de esta forma. En la primera fila colocaremos i, j y k. En la segunda fila todas las componentes del primer vector, en este caso a, b y c. Y en la tercera fila colocaremos las componentes del segundo vector, en este caso d, e y f. Ahora, aquí arriba debemos de colocar signos que serían intercalados más, menos y más. Entonces, para encontrar la componente en X, o sea Y, seleccionaré entonces esta componente y eliminaré esta fila. Ahora eliminaré esta columna y el resultado de esta componente sería B por F menos E por C, que sería esta parte que tenemos acá. Y le añadimos el signo que correspondía a esta posición, que en este caso era un más. Entonces queda igual. Para la componente en J, entonces seleccionamos J, eliminamos esta fila y esta columna. Y ahora el resultado sería A por F menos D por C. Y tomaremos el signo menos que está acá. Entonces aquí es donde tenemos este menos y dejamos el resultado. Y de igual forma con la componente en K, removeremos la primera fila y la tercera columna y el resultado será A por E menos B por D. Y como tenemos un signo positivo, entonces dejamos ese signo acá. Teniendo en cuenta ya este breve repaso, vamos a ver nuestro primer ejercicio. Nos piden que calculemos el campo magnético producido por un conductor recto de longitud 2A, cuyo centro se encuentra en el origen, y que conduce una corriente I a una distancia X del origen. Entonces queremos calcular el campo magnético en una posición a una distancia X del origen, que sería esta. Nos dicen de que la longitud del alambre es 2A, pero que el centro está en el origen. Significa que desde acá hasta la parte superior tenemos una distancia de A, que sería la mitad de la longitud, y la otra mitad estaría hacia abajo, que sería menos A. Ya una vez hemos determinado esto, ya podemos proceder a la resolución del ejercicio. Veamos bien entonces nuestro dibujo. Lo que queremos es encontrar el campo magnético. Entonces retomaremos esta fórmula. Utilizaremos esta ya que estamos considerando una corriente y una longitud sobre la cual se está aplicando. Entonces aquí está la fórmula que contiene todos esos elementos. Primero debemos encontrar varios de los componentes para poder resolver esta integral. Iniciaremos encontrando cuál es el vector R. En este caso vamos a trabajar este vector como R' menos R carga, siendo R' un vector desde el origen hasta la ubicación en la que estoy yo, y R carga un vector desde el origen hasta donde está colocada toda la carga. Iniciamos con R'. R' se traza como un vector con componente X en Y más 0 en J más 0 en K, porque la única forma en la que describimos la posición de este vector es así.
teniendo esta distancia x en y, y de altura no hay nada, entonces hay 0 en j, y ninguna parte de este punto se sale de la pantalla, es decir, tenemos 0 en k. La carga, por otro lado, está ubicada justo en el eje y, por tanto no tiene ninguna componente en y, entonces tenemos 0 en y, pero toda la distribución de la carga está ubicada en el eje y, entonces tenemos y en j, más 0 en k, porque nada del alambre se está saliendo ni entrando a la pantalla. Entonces procedemos a realizar la resta y tenemos que nuestro vector de distancia es x en y menos y en j más 0 en k, ya que hemos restado r' menos r carga. Lo siguiente que debemos encontrar es esta r de acá abajo, ya que esta es una magnitud. Para obtener la magnitud de este vector utilizaremos el teorema de Pitágoras adaptado a 3 dimensiones. Entonces la magnitud de este vector es la raíz cuadrada de la componente en y al cuadrado más la raíz cuadrada de la componente en j al cuadrado más la raíz cuadrada de la componente en k al cuadrado. Distribuimos entonces los cuadrados y eliminamos el 0, que queda al cuadrado igual 0. Y tenemos que r es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, algo que coincide con nuestro dibujo, ya que si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo acá, tenemos base x, altura y, entonces r puede ser descrito como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Lo siguiente que debemos encontrar es nuestro i de l, que es esta parte de acá del integral. El i de l entonces en este caso debemos de tener un gran cuidado, ya que es un vector. Entonces el dl, así como se trabajaba con campo eléctrico, es donde coincide que está toda nuestra carga. Pero en este caso estamos trabajando con un vector, por lo que ya no es un dl como era antes en el campo eléctrico. Para esto entonces sabemos que el dl, así como está en este dibujo, por como la varilla está en el eje y, sabemos que el dl va a coincidir con un dy, pero será un dy vectorial. Entonces tendremos i de y, pero como es dy vectorial lo vamos a reexpresar como un vector. dy solo está en componente y, entonces su componente en x, o sea y, será 0. Y la componente en j ya será todo el i de y que teníamos antes, y su componente en k, ya que no tenemos nada del diferencial que está saliendo o entrando en la pantalla, será 0. Ahora procederemos a resolver el producto cruz para luego resolver la integral. Recordemos entonces que el producto cruz primero debe ser un determinante de una matriz que nosotros vamos a armar en este momento. Ponemos en la primera fila las componentes del vector, que es i, j y k. Ahora pondremos las componentes del primer vector, que es i de l. Recordemos que i de l es esto que tenemos acá. La componente en i es 0. La componente en j es i de y. Y la componente en k es 0. Y luego colocamos las componentes del vector distancia. En este caso es este que tenemos acá. La componente en y es x. La componente en j es menos y. Y la componente en k es 0. Realizamos entonces el producto cruz de la misma forma como se las explicaba hace un momento. Aquí ya ustedes lo pueden leer más detenidamente, pero básicamente es lo mismo que explicaba hace un principio. Lo pueden hacer ustedes a papel para comprobar que esta es la respuesta. Luego de simplificar un poco, tendremos que nuestro producto cruz será 0 por i más 0 por j menos i por x por dy en la componente k. Ahora, ya tenemos todas las componentes de nuestra integral. Entonces retomamos la fórmula original y reemplazamos todo. En la parte de arriba hemos reemplazado este producto cruz, ya está colocado acá. Y en la parte de abajo ya hemos reemplazado el vector r que teníamos nosotros acá abajo. Ya con esto, ya solo nos queda hacer unas cuantas distribuciones. Primero tenemos que tener cuidado, ya que la ley de Biot-Savart no es solo una integral, sino que es una integral por cada una de las componentes vectoriales. Entonces, como tenemos una componente i, j y k, tendríamos que resolver 3 integrales. Pero en estos momentos, como las componentes i y j son 0, las integrales también tendrían que dar 0. Entonces, de esta forma podemos quitarnos un poco de trabajo y podemos reexpresarlo de esta forma. Entonces tenemos 0 en i más 0 en j, menos todo esto de la integral en k.
Este resultado para este momento ya puede comprobarse utilizando la regla de la mano derecha. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que la corriente en este alambre va hacia arriba, hacia el eje Y positivo. Entonces, para que exista un campo magnético generado por este alambre, tendría que tener esta forma. Y tendría que ir así. Si nosotros evaluamos en el punto que nosotros tenemos en este dibujo, nos daremos cuenta de que justo en esa parte el campo magnético iría apuntando hacia adentro de la pantalla. Por tanto, está apuntando hacia el eje Z negativo. Y como podemos ver, la componente en K del campo magnético es negativa. Entonces aquí ya podemos verificar que nuestro procedimiento va por buen camino. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar los límites de la integral. Y estos límites son muy importantes. Estos límites sí importa cómo se ponga el orden, ya que estos son los que nos van a decir la dirección en la que se está moviendo la corriente. El límite inferior será donde inicia la corriente y el límite superior será hacia donde se está moviendo la corriente. Como podemos ver en el dibujo, nos dice de que la corriente va desde menos A hasta A. Si tuviéramos el caso contrario en que la corriente va hacia abajo, los límites serían al revés. Tendría A abajo y menos A arriba. Pero como en este caso nosotros tenemos de que inicia en menos A y termina en A, entonces estos son los límites de la integral. Entonces esto es lo que tenemos que proceder a resolver. Como pueden ver, el trabajo se ha simplificado bastante, ya que solo existe una componente con valores. Pero si nosotros estuviéramos calculando el campo magnético en cualquier otro punto, es probable de que tuviéramos otras componentes. Ahora tenemos que resolver esto. Vamos a enfocarnos entonces a sacar todas las cosas constantes de la integral. En este caso podemos ver que y x no dependen del diferencial de la integral, entonces pueden salir y tenemos esta nueva expresión de acá. Luego tenemos que resolver esta integral, que esta se resuelve por sustitución trigonométrica. Aquí ya solo les pondré la respuesta. Recuerden de que la mayoría de las integrales no tendrán que resolverlas directamente. La respuesta será esta. Tenemos la parte constante igual que la parte de arriba, esta solo la dejamos igual. Y la respuesta a la integral es esta, será y sobre x cuadrado por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esto evaluado desde menos a hasta a. Procedemos entonces a evaluar. Cuando evaluamos esto, en el primer caso estamos evaluando la a positiva, entonces tenemos la a en la parte donde había una y aquí también había una y, entonces ahora tenemos un a cuadrado aquí abajo. En el otro caso tenemos menos a, entonces evaluamos en la y de arriba el menos a y en la y de abajo también hay un menos a, pero como estaba elevado al cuadrado queda un a cuadrado normal positivo. Ahora juntamos todo en una sola expresión y nos damos cuenta de que podemos simplificar algunas cosas. Esta x de acá se puede simplificar con un exponente de acá, esto va a quedar hacia la 1. Y este 2 de acá puede simplificarse con el 4 que tenemos acá de fórmula. Entonces aquí nos va a quedar un 2. Y nuestra respuesta terminará siendo esta. El campo magnético solo tendrá una componente en K que será negativa, ya que la A es positiva, la corriente es positiva también, mu sub 0 es positivo, pi es positivo, 2 es positivo. X podría ser negativo o positivo. Esto es lo que definirá la dirección en la que estará el campo magnético, dependiendo si estamos evaluando hacia la derecha o hacia la izquierda de la varilla. Aquí x no importa porque se hará al cuadrado, a no importa si es positivo o negativo, tiene que ser positivo de hecho porque es una longitud, entonces se eleva al cuadrado y es positivo también. Entonces lo único que define el signo aquí es dónde estemos evaluando, si estamos evaluando hacia la derecha o hacia la izquierda.